El método integral se basa en la construcción de una ecuación diferencial. Esa ecuación diferencial parte de la definición de velocidad de reacción respecto a las concentraciones y combinarla con la ley de velocidad. O sea, estas dos se igualan y la idea es generar una ecuación diferencial que nos dé como resultado una función de la concentración en el tiempo. Y luego esa función la vamos a comparar con los datos experimentales. Vemos que así se comporta esto. Entonces vamos a ver una forma de que la ecuación teórica que obtenemos de la ecuación diferencial de aquí sea comparada con los datos experimentales para ver si se ajusta. Ahí hay unas técnicas para hacer eso. Entonces, si hay un ajuste significativo, muy probablemente esa sea la ecuación correcta, pero ¿cómo la elegimos? A través de los órdenes. Los órdenes de reacción tienen que ser conocidos, que ustedes ya conozcan cuáles son los órdenes, o pueden ser hipotéticos. Cuando son hipotéticos, quiere decir que ustedes los proponen. ¿A partir de qué? De los mecanismos de reacción. Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, clases como química orgánica nos enseñan mecanismos de reacción. Todo eso que ocurre supuestamente a nivel molecular no lo podemos ver, no lo podemos corroborar visualmente, porque es microscópico, pero a partir de esos mecanismos ustedes pueden sacar los órdenes de la reacción, estos. Y con el método integral y datos experimentales pueden corroborar si esos órdenes son los más probables. Eso validaría una alta probabilidad de que el mecanismo que generó esos órdenes es el más probable. Para eso es que sirve ese método. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo se combinan estas ecuaciones y generar una ecuación diferencial. Entonces vamos a escribir aquí. La reacción 2A más B era C se lleva a cabo en fase acuosa, iniciando con una concentración de A de 5 moles por litro, de B de 0.5 moles por litro. Y se sabe teóricamente que la reacción es de orden 2 para A y orden 1 para B, que es elemental. Dime el valor de la constante cinética. Muy bien, entonces en estos, los métodos integrales uno tiene que asumir o conocer previamente los órdenes. Y de esa manera uno sabe si es el orden que le corresponde. Entonces, hasta cierto punto, experimentalmente, es el método que tiene más aplicación. Entonces, si nos están diciendo que empieza en esa eh, proporción, que se dan cuenta, la concentración de A es el doble que la de B. Y la ley de velocidad sería K por la concentración de A al cuadrado por la concentración de B. Entonces, esos números que nos dieron, el 2 y el 1, lo que nos indica es que alguien propuso un mecanismo. Por ahí un tratamiento matemático se hace y dedujo los órdenes. Entonces ahora con los datos experimentales, lo que se me olvidó aquí, estima el valor de la constante cinética utilizando los siguientes datos. Entonces se hizo un experimento
experimentales, donde se corrió la reacción, digamos, se llevó a cabo en el laboratorio y los resultados de esta tabla. Entonces, solo se monitoreó una sustancia, no es necesario todas al mismo tiempo porque estequiométricamente están relacionadas. Entonces, fue pasando el tiempo y estos son las concentraciones que se obtuvieron de A. Entonces, ya tenemos la ley de velocidad, solo la tenemos que relacionar con su definición estequiométrica. Vamos a usar A como reactivo de referencia, digamos. Entonces, este coeficiente estequiométrico de A es 2, le ponemos aquí, es menos 2, perdón, menos un medio sería. Muy bien, entonces, ¿cómo se construye la ecuación diferencial? Simplemente hay que igualar R, que es menos un medio de esta derivada, con la ley de velocidad, que es K igual a CA al cuadrado por CB. Ahí estaría la ecuación. El problema es esta CB, que es una concentración del otro reactivo. Es una variable más. Pero lo bueno es que las concentraciones están conectadas a través de la estequiometría. Es una forma de sacar la relación sin riesgo de equivocarnos, es usar esta ecuación. Tenemos el avance por unidad de volumen para monitorear la concentración. Entonces vamos a despejar el avance en esta ecuación para las dos sustancias, para A y B. Entonces el avance sería concentración de A, esta ecuación despejada, menos concentración de A al inicio dividido su coeficiente estequiométrico, que es menos 2. Y eso a su vez es lo mismo para B. Creo que el coeficiente es menos 1. Entonces ahí podemos despejar la concentración de B, nos daría concentración de B al inicio más un medio de concentración de A menos concentración de A al inicio. Eso sería lo que lo relaciona concentración de B con la de A. Sustituyendo ahí los valores de las concentraciones, la de B al inicio es 2.5. Y la de concentración de A al inicio es 5. Entonces, si se dan cuenta, al momento de operar esto, 2.5 menos un medio de 5, se estarían eliminando. Entonces nos queda simplemente que la concentración de B es un medio que la de A. Eso ya lo sabíamos, pero si esto ocurrió así, quedó así de sencillo porque la proporción de entrada de los dos reactivos es estequiométrica. Entonces por eso queda así. Entonces vamos a sustituir eso aquí. Ahí va. Entonces de esa manera la ley de velocidad nos queda más sencilla. Entonces tendríamos que, al extraer la ecuación, sería menos un medio es igual a K por CA cuadrado por un medio de CA, que es lo que tenemos que sustituir en lugar de CB. Si ordenamos esto, quedaría aquí K medios por CA al cubo. Al multiplicar esto, entonces nos queda una ecuación con un exponente 3. Entonces ahora hay que simplificar la ecuación para integrarla, separarla e integrarla. Entonces el 2 se elimina. Y aquí para separar las variables pasamos el tiempo al otro lado y la concentración al cubo para acá. Entonces nos queda, y este menos lo vamos a poner del otro lado. CA sobre CA al cubo es igual a menos K de T. Ahí está la ecuación diferencial separada. Entonces lo que hay que hacer ahora es integrarla. El estado inicial nos va a servir de valor de frontera. Cuando el tiempo es 0,
La concentración de A es la inicial. Cuando el tiempo es t, cualquier tiempo, la concentración es cualquier concentración. La idea es construir una función de eso. Entonces, si integramos aquí, aplicando el teorema fundamental del cálculo, nos daría que esto es menos 1 sobre CA2, perdón, CA al cuadrado, más 1 sobre 2 CA0 al cuadrado. Como el tiempo inicial es 0, entonces nos queda menos K por T. Y tenemos la función, solo habría que despejar CA, ya tendríamos la función de su comportamiento, pero esto se puede convertir en una línea recta y es más fácil evaluar si la regresión se ajusta. Entonces, para que esto sea una línea recta, podemos separar esto un poco. Voy a pasar este término para el otro lado y este para acá, para que quitar los signos, pero lo vamos a voltear, o sea que va a quedar 1 dividido 2 cuadrado es igual a kt más 1 sobre 2 sea inicial al cuadrado. Así quedaría nuestra ecuación. Entonces, esto es otra línea recta, si se dan cuenta. Esto de acá sería y, la constante sería la pendiente, el tiempo sería x y todo este término sería el intercepto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para corroborar si esto se ajusta? Generar una columna de transformada de la concentración respecto del tiempo. O sea, tendríamos que hacer una regresión lineal con tiempo en x y 1 sobre 2 CA al cuadrado en y. Si esto se ajusta a una recta significativamente, quiere decir que ese es el orden correcto y la constante cinética que obtengamos sería, que es la pendiente, sería la más probable. Eso es lo que tendríamos que hacer. Entonces, voy a quitar estos guiones aquí. Vamos a hacer eso. Gracias a esos valores hay que elevarlos al cuadrado, multiplicarlos por 2 y sacarles el inverso. Eso es lo que necesitamos. Entonces nos va a quedar, voy a solo hacer unos nada más para que les quede ahí. El tiempo 0, 1 y 2. Para el tiempo 0 nos daría 0.02 esa operación. 1 dividido 2 por 5 al cuadrado. 2.66, 3.98. A los 3 minutos da 3.98. No, perdón. Ay, si lo copié mal aquí. Ahí está. Sería 1.34, 2.66, 3.98. Y así sucesivamente hasta llegar al 8. Entonces, estos les vamos a aplicar una regresión lineal. Repito, X es el tiempo y Y es este valor.
Entonces, con los comandos o la forma que ustedes quieran, la ecuación es esta. Entonces, sacando la pendiente, nos da 1.32 y el intercepto nos da 0.02 y el r cuadrado da casi 1 o 0.9999. Obviamente ese es un ejemplo inventado, por eso sigue dando esos r cuadrados tan gigantes, pero en realidad no es necesario que salga así. Entonces, esto quiere decir que la constante es de 1.32 y el inverso de 2 veces la concentración de A al inicio del cuadrado es 0.02. Entonces, una forma de corroborar si esto está ajustado, obviamente aquí se da un valor muy alto, pero sería despejar de ahí la concentración inicial. Entonces, sacamos el inverso de eso. Y nos da efectivamente 5 moles por litro. Si ustedes despejan la concentración de aquí, les da eso. Entonces quiere decir que la ley de velocidad sería R igual a K, que es 1.32. Como es orden 3 global, sería decímetros a la sexta dividido mol cuadrado minuto por CA cuadrado por, y la colocamos los dos por CB. Que es estos valores, son esos valores. Y esa sería la ley de velocidad para esto. Entonces, si no hubiera cuadrado, digamos que nos hubiera salido un R cuadrado más pequeño o esta concentración inicial no lo hubiéramos encontrado. Entonces quiere decir que esos no eran los órdenes, probablemente. Entonces, si quieren, probemos una variante aquí solo para comparar. Suponga que los órdenes son 1 para los dos. Tenemos una combinación distinta. Entonces, la velocidad sería K por CA por CB. La ley de velocidad nos habría quedado CA por un medio de CB. Digamos que alguien más nos da un mecanismo diferente y dice que es así. Pero los datos experimentales son los mismos. Entonces, aquí, perdón, es CA. Ley de velocidad quedaría R igual a K medios CA al cuadrado, aunque fuera un orden 2 global. Entonces hacemos lo mismo. R sería menos 1 sobre 2 dSA en dt es igual a K medios CA al cuadrado. Entonces el medio, el 2 se elimina y separamos las variables. Entonces nos queda dSA es igual a dividido C al cuadrado K de T. Integramos de nuevo. Y ahora esto nos daría, en lugar de la antiderivada sería 1 sobre CA más 1 sobre CA0. Es la antiderivada de esto. Es igual a KT. Entonces ahora el menos, perdón, aquí me comí un menos, creo. Vamos a ver. Ah, sí, el menos que iba aquí. Menos KT. Entonces, volvemos a armar una línea recta. Quedaría 1 sobre CA es igual a KT más 1 sobre CA. 0. Esa sería lo que resulta de ahí. Entonces, para poder hallar la regresión para este orden, esto es Y, esto es X, este es el intercepto y K es la pendiente. Entonces tendríamos que hacer una tabla donde a la concentración solo le saquemos el inverso, cuestión del tiempo. Entonces los inversos darían para 5
0.2, 1.637, 1.3065. Sobre los mismos datos, solo que ahora le estoy sacando solo el inverso. Eso sería. Entonces, al hacer la regresión, la pendiente nos sale 0.4962. El intercepto es 0.987. Y el R cuadrado, vean, aunque sigue siendo muy alto, disminuyó un poco. Que teníamos era casi 1. Y ahora nos dio un poco menor. Pero lo más importante es esto, que el intercepto es 1 sobre CA0, que es 0.987. Si nosotros le sacamos el inverso a eso, según este problema, no coincide con los 5 moles por litro que introducimos. Debe haber salido 5. Pero igual, si escribimos la ley de velocidad, la constante es 0.49. Según este orden, sería 0.4962 decímetro cúbico partido mol Kelvin por CA por CB. Pero esta no es el mecanismo correcto. Aunque salió menor el R cuadrado, pero la concentración inicial no concuerda. Calcularla a partir del intercepto. En cambio, el orden 2 con A y 1 con B coincide con un mejor ajuste. Entonces el R cuadrado a veces es un poco engañoso. Aquí sí es cierto que bajó un poco, pero el valor de comparación más importante sería el intercepto. Muy bien, entonces así es como funciona el método integral. Entonces lo que tiene de problemático es que uno tiene que conocer los órdenes o tener una teoría o una hipótesis con la que los pueda suponer. Porque si no la tenemos, entonces toca hacerlo a prueba y error prácticamente. Habría que haber probado combinaciones, orden 0 para A, orden 1 para B, orden 1 para A, orden 0 para B, así. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, hasta que nos dé la que se ajuste mejor. Entonces es un poco tedioso eso, pero a veces lo que hacen es combinarlo con el método diferencial. Corren un método diferencial con un experimento y con ese tienen una pista de cuáles son los órdenes. Y luego el integral, que es el más exacto para hallar la constante. Esa es otra forma de hacerlo. Ya depende de qué nivel de análisis quieran hacerle a los datos.